días a todos nuestros seguidores. Arrancamos el primer programa de Business On aquí en Ventana Laboral y en el canal de La Noticia Perú. Y el día de hoy tenemos a Lucía Góngora como invitada. Ella es experta en Derecho Corporativo y estamos acá para dar unos tips a todos los empresarios y a todos los gerentes que tienen algunas dudas con respecto a temas de acciones, del tipo de sociedades y otros datos súper interesantes que como siempre traemos para activar los negocios. Hola Lucía, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar acá con nosotros. Y a ver, cuéntanos un poquito sobre los tipos de sociedades, ¿no? Tú eres asesora legal a muchas corporaciones, entonces ahorita que estamos empezando el año, siempre muchos dicen ya es el momento de armar mi nueva empresa y a veces tienen dudas de qué tipo de sociedad escoger, ¿no? En el Perú tenemos una ley general de sociedades y bueno, cada tipo de sociedad tiene sus pros y sus contras. Entonces, a ver, cuéntanos un poco de cada tipo y cuál recomiendas tú, cuál no recomiendas de repente. A ver, cuéntanos. A ver, sí, muchas veces las personas cuando quieren crear una empresa nueva, sobre todo si no tienen otra persona de confianza, y es muy común en los emprendedores sobre todo que quieran formalizar su negocio y hagan una IRL, y yo nunca la recomiendo. Y quienes no me conocen y están viendo esto, de repente están como, ¿por qué no podrías tener una IRL, no? Si es la empresa más conocida y usada por los empresarios o los emprendedores, mejor dicho, y porque a veces hay un tema de confianza o les fue mal con socios. La respuesta es porque la IRL ni siquiera se rige por la Ley General de Sociedades. La IRL tiene su propia ley, que es la ley de la IRL, y tiene muchas falencias. Esta fue una empresa que, digamos, se creó un poco accidentadamente para formalizar a los pequeños empresarios, a los microempresarios, pero en realidad, digamos, tiene el mismo tipo de función que cualquier otra empresa, salvo que en realidad tiene algunas falencias, como por ejemplo que tributariamente es igual que cualquier otra, pero la responsabilidad recae a veces en el mismo dueño, que no debería ser, ¿no? Porque el nombre es Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Pero no es todo lo contrario, pero ¿no? es, o sea, en principio hay una separación de patrimonios, que es la razón por la cual uno crea una empresa, pero en la realidad lo que sucede es que cuando hay un mal manejo de caja, y lo dice la ley de la IRL, cuando hay un manejo malo de caja o cuando hay algún tipo de beneficio económico que puedan sacar los accionistas de la empresa sin un sustento oficial, puede recaer responsabilidad sobre los accionistas. Adicionalmente hay otros problemas, por ejemplo, si se muere el titular de una IRL, esa IRL... ¿Qué pasa con las responsabilidades, con las deudas, por ejemplo, que deja o con... No, el problema mayor si te mueres y tienes una IRL es que tus herederos no puedan heredarla porque solo puedes tener un titular. Entonces, si tienes un solo heredero, puede heredarla, pero si tienes 3 o 2, no pueden, y lo que tienen que hacer es tomar una decisión que tienen un corto plazo para hacerlo, y es difícil cuando estás pasando por un duelo, para o transformarla solamente en una SRL, porque no puede ser sociedad anónima, o dividir, digamos, ese capital y de esa forma quedar una IRL y adicionalmente que los demás herederos se queden con el resto de las ganancias de lo que hubiera sido, o en todo caso liquidarla, ¿no? Entonces, el universo de opciones es mucho menor. Adicionalmente, no puedes recibir inyección de capital. Si mañana tienes a un inversionista interesado en tu negocio, no vas a poder. ¿Eres IRL? No puedes, porque no puedes tener más de un accionista. Entonces, ahí la única alternativa sería transformarla en una SAC, y por el tema del dinamismo de los negocios podrías perder una oportunidad. En fin, hay muchos problemas con la IRL en ese sentido, y por otro lado, en las sociedades tenemos principalmente la sociedad anónima, que se divide en sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, y también tenemos a la SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada. La SRL, mucha gente a veces yo creo que copia a empresas grandes transnacionales, entonces dice, como existen transnacionales que son SRL, entonces yo también voy a hacer SRL, porque si el grande lo hace, yo debería hacerlo. A veces no saben exactamente por qué, ni cuáles son las limitaciones, o cuáles son los beneficios, o los pros, los contras.
Exacto, y hay como una corriente de simplemente copiar lo que hace el otro, porque si lo hizo y es grande, debe ser que así es. Y eso no es cierto. En realidad la SRL trae más problemas, aunque a la gente no le guste que lo diga. ¿Por qué? Porque la SRL no tiene acciones, tiene participaciones, con lo cual hay más limitación a la hora de transferir esas participaciones. Y adicionalmente porque también eso no permite tener una distinción entre los tipos de participación. En las acciones tú puedes tener acciones con o sin derecho a voto, puedes tener mucha más libertad de creación de qué haces con esas acciones. En las participaciones todos tienen iguales derechos y punto. Y hay un solo caso en donde la SRL puede ser beneficiosa y es si tienes accionistas o socios, porque aquí no hay accionistas que sean estadounidenses, porque Estados Unidos sí permite que las personas que son de su país o que son residentes americanos puedan de alguna forma deducir mayores impuestos cuando están en una sociedad que pues no tiene acciones. Claro. Entonces, en ese caso podría ser conveniente. Por eso es que hay tantas transnacionales en Perú que son SRL y la gente equivocadamente piensa que es lo más conveniente cuando en realidad es un costo-beneficio que en su momento ellos hacen y les conviene. Claro, y le beneficia al otro. Claro. En ese sentido, para el gran grueso de empresas, lo que les va a convenir es tener una SAC. Y si es que son más de 20 accionistas, entonces una SA. La SAC tiene muchísimos pros, es, digamos, por excelencia el tipo de empresa que más libertad tiene. Van a poder crear todo tipo de acciones, van a poder hacer vesting, que es cuando permites tener accionistas, y en tecnología se usa mucho, cuando permites tener trabajadores que tienen acciones que a futuro se van a evaluar, cuando sobre todo no tienes mucha caja para pagarles ahora, lo usan empresas como Amazon, Google, etcétera. Vas a poder inyectar capital sin problemas. Si luego te quieres transformar en una SA, puedes hacerlo con una transformación sin tener que pasar por todo un proceso registral como normalmente sería, es mucho más sencillo. O sea, de SAC a SA, y de SA sí no puedes pasar a SAC. ¿O sí? Sí, también, pero puede haber transformaciones, pero lo que yo decía es que la IRL, por ejemplo... Eso te limita demasiado. O sea, puede transformarse también, pero mejor dicho, la SAC se puede, ni siquiera es transformar, es adaptar. Tiene como una adaptación prácticamente automática a una SA, mientras que la IRL no. Entonces tiene que pasar por todo un proceso que es mucho más difícil, más costoso y que demora más tiempo. Entonces la SAC tiene muchos más beneficios. Adicionalmente puedes tener un directorio que permite eficiencia fiscal porque puedes deducir más gastos y en fin, una serie de bonanzas que trae la SAC consigo. Y hay un error que la gente tiene, que es pensar que la IRL, por ejemplo, paga menos impuestos que una SAC, y eso no es cierto. No es así. Todas las empresas pagan igual impuestos y lo único que hace que se diferencien es el nivel de ingresos y en algunos casos el régimen al que se hayan acogido en base a la actividad que hacen. Claro, o sea, no es porque el tipo de sociedad te dicte cuál va a ser tu régimen tributario, ¿no? Es por justamente lo que dices, ¿no? De acuerdo a cuánto es tu volumen de ventas, tienen unos rangos y estos van variando también con los años. Y posiblemente pases de un régimen a otro. Y por el rubro también, porque hay algunos rubros que a veces están exentos y hay algunos rubros que de repente tienen el régimen especial. Entonces también, pero depende de eso, no depende del tipo de empresa. Y otro plus de la SAC que olvidé mencionar, muy importante, muchas veces cuando uno no tiene empresa o no ha tenido, no sabe, es que vas a tener probablemente problemas con tus socios. Eso. A ver, ¿qué recomiendas tú? Porque hablabas de que a veces 50-50, que es algo muy común para todos, no es lo ideal, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque es como hacer un bloqueo en el camino, ¿no? Cuando uno tiene 50-50, lo que no permite es que haya alguna decisión a menos que haya unanimidad. Entonces, digamos, uno en Perú en realidad necesita por lo menos un 66% para tener mayoría absoluta, no el 51%, 66%. Entonces, eso permitiría que por lo menos uno pueda tomar decisiones solo. De lo contrario, si son dos, tener 50-50 es un compromiso bien difícil, porque en cualquier momento, si hay un problema en el que no hay unanimidad, la empresa podría morir ahí mismo, porque no pueden tomar más... Hay algunas decisiones que tienen que tomarse sí o sí por junta. Por ejemplo, el aumento de capital. ¿Qué pasa si llega un inversionista y yo quiero que entre y tú no quieres? Somos 50-50. Claro, no entra. No va a llegar a un acuerdo, muy difícil llegar a un acuerdo. Claro, y si no nos ponemos de acuerdo, al final vamos a terminar liquidando la empresa.
Y así una serie de problemas que pueden darse en una empresa por un simple problema de que no hay unanimidad porque lo hemos pactado así. Lo ideal sería que, y sobre todo considerando que en la mayoría de empresas hay uno que pone más esfuerzo que el otro, que haya otros mecanismos que se pueden hacer, porque a veces uno de los inversionistas tiene más plata que el otro y por eso nada más ponen 50-50, pero en el fondo sabemos que yo de repente tengo un trabajo a tiempo completo y tú no. Claro, es cuestión también de los acuerdos que se hacen previamente a constituir la sociedad, ¿no? Sí, también, porque de hecho, y tú que estás en el campo tecnológico, las empresas tecnológicas ya conocen esto muy bien y se suelen hacer contratos tipo SAFE, tipo Abaco, tipo KISS, que son contratos que lo que permiten es que, por ejemplo, yo hoy día obtenga este ingreso de dinero en mi empresa, como si fuera un préstamo de repente, y el día de mañana te voy a dar acciones y las voy a valorizar ese día de mañana. Entonces ahí va a haber un equilibrio más justo entre lo que tú aportaste y lo que yo pude hacer crecer el negocio en ese tiempo. Pero no va a ser como un banco que solamente te paga intereses, te voy a dar acciones también. Así es. Entonces hay mecanismos, pero muchas veces los accionistas no los conocen. Entonces, ¿qué hacen? Yo tengo plata, tú tienes el tiempo, nos unimos 50-50 y ya está, y eso no es así. Porque al final del día, o sea, vamos a ver un progreso de aquí a 3 años de repente, en donde la persona que puso muchísimo tiempo hizo crecer el negocio en Más 300%. que de repente que la que puso el capital, Claro, ¿no? y ahí es donde empiezan los conflictos, ¿no? De tú no hiciste nada y yo por qué tengo que tener solamente el 50%. Entonces, hay mecanismos, pero para eso se necesita uno prepararse, tiene que hacer ese tipo de contratos que sí son previos, pueden ser previos o al menos antes del ingreso de uno de ellos a la empresa. ¿Y qué otros mecanismos hay para blindarse ante, por ejemplo, hoy día los socios conforman la sociedad, son amigos o tienen proyectos en común, como, ¿no?, esta empresa, pero en un momento un socio dice, ay, ¿sabes qué? Quiero venderla a X, ¿no? Y al final va a ser mi socio alguien que de repente no me gustaría que sea mi socio, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos previos en el momento de que se va a constituir la sociedad pueden haber? Sí, puede haber cláusulas que estén dentro del mismo estatuto que obliguen en algunas circunstancias a que, por ejemplo, si el mayoritario quiere hacer una venta, entonces también tenga que obligar a que el accionista primero. que ingrese también compre al minoritario y entonces ese pueda tomar la, digamos, la Ya se empresa vendió todo, ¿no? y que no se perjudique el minoritario, ¿no?